Buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en nuestro seminario sobre demonología los días sábados. El día de hoy, y continuando con la temática sobre la identidad y la realidad de los demonios, veíamos en nuestra reunión próxima anterior la prueba, el carácter, la identidad de los demonios desde la prueba de la escritura, desde la prueba de la palabra de Dios. Y hacíamos un particular énfasis en dos relatos que nos permitían tener una claridad y una panorámica muy interesante sobre estos seres. Los encontramos allí en Lucas 8 y en Lucas 11. Allí pues hacíamos una muy breve disertación sobre lo que implicaba estos relatos desde la óptica de la palabra de Dios frente al carácter de los demonios, el carácter, la identidad, la personalidad de los demonios. El día de hoy, continuando con esta temática, vamos a hablar un poco sobre la prueba de la existencia de los demonios desde la naturaleza física. Y aquí encontramos un par de elementos que hacen particularmente difícil, especialmente difícil abordar la temática. Y la hacen particularmente difícil porque nos han contaminado con una serie de elementos que opacan, ocultan, eclipsan la realidad. Y esos dos elementos básicamente son el cine, concretamente desde la posición de Hollywood en Estados Unidos, la empresa cinematográfica norteamericana, así como desde Bollywood, es decir, desde la empresa cinematográfica oriental, entendiendo por esto la empresa coreana, la china, la japonesa, de el séptimo arte, es decir, del cine. ¿Por qué razón? Porque ellos han inundado las pantallas del cine y nos han mostrado una realidad allí que no es muy concreta, que no tiene mucho asidero. ¿Sí? Son más productos de una serie de guiones cinematográficos, de un elemento, pudiéramos llamar artístico, para algunos pseudoartístico, que de una verdad concreta. Muchas de estas producciones cinematográficas de cualquiera de estos dos extremos del planeta citan inclusive que fueron basadas en hechos reales. Y una cosa es estar basado en un hecho real y otra cosa es que sea un hecho real. Son dos cosas totalmente diferentes. El segundo elemento que contamina, que eclipsa todo esto es la cultura. Es decir, lo que nos han venido enseñando y hemos venido arrastrando desde los ancestros culturalmente, es decir, por la tradición, lo que le contaron los bisabuelos a los abuelos a los padres a los hijos a los nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de estos dos elementos, entonces han ido minando y han ido ocultando una serie de elementos que dan prueba, de alguna manera, desde la naturaleza física de la existencia y el carácter de los demonios. Entonces empezamos allí a encontrar, tanto desde una óptica
ocultadora como el de la otra, elementos tan absurdos, por llamarlos de alguna manera, como la antigravedad. Entonces nos muestra una persona que camina en el techo. Eso no tiene nada que ver. Perdón. Nos muestran, por ejemplo, una cantidad de cosas levitando en el espacio. Hombre, esas son cosas que no son muy aterrizadas a una realidad. ¿Sí? Nos muestra, por ejemplo, una persona que se llena de un momento a otro de una cantidad de heridas, de laceraciones, de una cantidad de cosas que, hombre, eso no es así, ¿sí? De igual manera nos han mostrado, hombre, es que los cementerios espantan. Entonces la gente que trabaja en los cementerios de noche no podría trabajar, ¿sí? Hombre, es que los hospitales espantan. Hombre, realmente, y es una apreciación personal, para mí, los espantos no existen. Para mí, el que se murió ya pasó a otro plano muy distinto. ¿Sí? Nadie se queda atascado, pues nadie queda en un taco espiritual entre este mundo y el otro, ¿no? El que murió ya fue. El que, bueno, regresa. El único que regresó fue Jesucristo, no más. ¿Sí? Pero este ambiente cultural y cinematográfico, entonces empiezan a hacer unos ajustes mentales donde, hombre, si usted quiere ver espantos o quiere ver una actividad paranormal, usted la empieza a ver. La mente es como el Internet. Usted en Internet encuentra lo que está buscando. Entonces, cuando usted empieza a buscar brujas en Internet, ya aparecen cantidad de artículos. Usted empieza a buscar una pipa para elefantes y encuentra pipas para elefantes, no es problema. ¿Sí me va a entender? Sea verdad o sea mentira, usted en Internet encuentra lo que está buscando. Estoy buscando hombrecitos verdes venidos de las Pléyades que tienen supermercados en Marte. Ahí lo encuentra, eso no es problema. ¿Sí? Pero ¿qué de eso que usted está encontrando en Internet es verdad? Lo mismo pasa con la mente. ¿Qué de eso que su mente está produciendo, haciendo una serie de ajustes por elementos externos, es verdad? Es una pregunta bien interesante. Más adelante vamos a ver un tema que tiene que ver con ciertas manifestaciones de las tinieblas sobre los seres humanos. Y vamos a ver que hay gente que efectivamente ve, oye, siente, huele cosas, ¿sí? Pero ese es un tema que vamos a tratar un poco más adelante. Por ahora, eh, las algunas manifestaciones que podríamos tomar como ciertas y con algún asidero están más relacionadas con una prueba física como tal. Encontramos dentro de estas pruebas físicas, por ejemplo, encontramos la presencia de ciertos insectos. Y no estoy diciendo que los insectos sean diabólicos, pero se ha encontrado que donde hay cierta actividad, cierta presencia demoníaca, es muy común encontrar concentraciones muy importantes de insectos, ¿sí? De hecho, en alguna parte, no estoy seguro si en la Biblia, no estoy seguro, el diablo, el príncipe es llamado el señor de las moscas, ¿sí? Eso es por algo, eso tiene un trasfondo. Encontramos asociada a este tipo de actividad, a este tipo de presencia física, elementos de mucha suciedad,
de mucho desaseo, de mucha vejación. Encontramos asociados elementos de pestes, de enfermedades, encontramos asociados inclusive elementos de muerte, ¿sí? Y eso da prueba de que normalmente estas condiciones rodean a personas que cometen unos actos realmente pues inhumanos, unos actos que están por fuera del entendimiento de cualquier otra persona, ¿sí? Que están por fuera del entendimiento incluso de una sociedad liberal. Y lo encontramos asociado a esto. Por eso es tan difícil muchas veces rescatar una persona de estos ambientes. Están realmente prisioneros, están allí totalmente atados, totalmente maniatados bajo una acción que es más allá del entendimiento racional, ¿sí? Y recordemos todo lo que hablábamos y concluíamos en nuestra sesión anterior, en Lucas 11 especialmente, de que, hombre, los demonios tienen la potestad y la posibilidad de asociarse, de plantear, de programar, de una cantidad de capacidades, y uno encuentra normalmente grupos o asociaciones de este tipo de personas donde estas manifestaciones son eminentes, evidentes, perdón, son contundentes dentro de la sociedad. Entonces empiezan a aparecer unos sitios que son marcados como marginados. Y entonces el gobierno local, el gobierno nacional empiezan a desarrollar planes para ayudar a estas personas. Resulta que es que estas personas no pueden ser ayudadas por un elemento externo, porque el problema va más allá de eso. Entonces empiezan a encontrar sitios característicos como el Cartucho en Bogotá. Empiezan a encontrar unos sitios muy deprimidos, como el sector de la minorista en Medellín. Empiezan a encontrar unos sitios donde estas personas se han ido asociando, se han ido aglomerando y se cometen cualquier tipo de violaciones. Entonces, allí encontramos una prueba desde esa naturaleza física, tangible, y es algo que tiene tanto de largo como de ancho por todo lo que les manifestaba previamente. Es decir, cuando aparecen unos funcionarios públicos, que es redundante, funcionarios que empiezan a trabajar en unos planes y en unos elementos, son muy pocos estas personas que podríamos llamar indigentes, que acuden a estos planes de una manera efectiva. Aquí en Medellín, por ejemplo, existen unos lugares llamados centros vida, el centro vida, y están ubicados allí cerca de la plaza minorista. Y allí pues tienen una serie de atenciones y de servicios, y los que van allí son una gran minoría de todos los que hay en el sector. ¿Por qué? Porque están atrapados, están allí hundidos, y esto viene de unos procesos previos, como pueden ser las drogas, el alcohol, la prostitución, una cantidad de cosas que, como se ha entendido, se llaman del bajo mundo. Entonces, estas cosas del bajo mundo lo que hacen es generar unos espacios que propician la polulación de la acción de estos demonios. Entonces empiezan a generarse una serie de degradaciones sistemáticas de estas personas que están allí quedando finalmente encarceladas
en libertad, en vida, pero totalmente encarceladas en su posibilidad de decisión, en su condición de vida. Es muy triste ver una persona en estas condiciones y ver una persona pues a este grado de dejación donde se van convirtiendo en despojos humanos y no son eh, más que manifestaciones de estas obras de las tinieblas y estos espíritus. En tercer lugar, vamos a ver, digo tercer lugar porque recuerden, la primera fue la prueba desde la palabra de Dios, la segunda fue la prueba desde la física, la naturaleza física, la tercera es la prueba desde la naturaleza humana. Y esta es bastante delicada. ¿Por qué? Porque vamos uniendo unas creencias propias del ser humano, como lo establece pues la sociología y otras áreas del conocimiento, que el ser humano va asumiendo como ciertas. Entonces aparecen unos elementos muy interesantes que dicen, no, es que yo soy así y yo no voy a cambiar, ¿sí? No, es que el árbol que nace torcido, su rama no endereza. Ya aparecen una cantidad de justificaciones pues bastante pobres por demás relacionadas con esto. Y resulta que es que cuando una persona establece o dice yo creo en Dios, pero no creo en el diablo, es que el diablo no existe, es que el diablo no es verdad, pero yo creo en Dios. Cuando usted automáticamente asume creer en Dios, ya per se está creyendo en el diablo. Es inherente a ello. Y miren cómo la Biblia lo presenta desde Génesis hasta Apocalipsis. En todo el recorrido bíblico se menciona la obra de las tinieblas. Entonces es imposible que usted pueda creer en Dios, bueno, pues a menos de que sea otro Dios. Yo me refiero al Dios de la Biblia, Abraham, Isaac, Jacob, al Dios de estos personajes, Moisés, al que yo me estoy refiriendo. Después usted crean otros dioses donde no, totalmente pues al lugar, estamos en un país libre, usted puede creer lo que quiera, pero la evidencia y la contundencia de los planteamientos que aquí les traigo, pues tienen un norte. Recuerden que la temática a la que nos estamos viendo es la demonología bíblica, ¿sí? Entonces, pues no nos podemos salir de ahí por ahora, ¿sí? Y la idea es seguir, ¿no?, apoyando en este concepto, pero dentro de la temática específica no tendría mucho sentido ir más allá de esto. Entonces, reitero, cuando yo creo en Dios, en el Dios que acabamos de citar, automáticamente, ipso facto, usted empieza a creer en el diablo. No hay forma de que usted lo ignore. De hecho, ignorar la existencia del diablo no lo exime de la acción del diablo. Es importante que tenga eso en cuenta. Que usted no crea en el diablo, pues el diablo sí cree en usted. Entonces, mire a ver cómo va a manejar el tema, pues un poquito complejo. ¿Sí? Entonces, aparece este elemento cultural que hemos citado a lo largo de todo nuestro seminario. Hemos estado citando el hecho de que la cultura ha ido generando un daño sistemático, una afectación colateral en todo el tema de la demonología y de la fe. Y por eso desde el principio empezamos a hablar de todas las religiones, después empezamos a hablar de las culturas, empezamos a hablar de toda esta incidencia que venía pues desde por allá de Babilonia, de los árabes, de los sirios. Empezamos a desarrollar todo este tema para poder precisamente tener claridad de lo que estamos hablando hoy en día,
¿Por qué? Porque es que cuando uno suelta esto sin esos antecedentes, la gente dice, usted está loco, usted lo sacó de los cabellos, el pez no tuvo cabello, entonces no tengo dónde sacarlo. Pero efectivamente, cuando hemos recorrido toda esa etapa inicial y llegamos aquí, vamos entendiendo cómo la cultura ha ido marginando, ha ido modificando, ha ido mimetizando una verdad que espiritualmente es innegable. Entonces empezamos a generar más un concepto demoníaco desde la incidencia externa del mundo mismo, de la cinematografía, como hablábamos ahora, desde la tradición, que es de la realidad humana como tal. Y eso es supremamente grave. Pero la prueba de que el diablo y la maldad afectan y marcan de alguna manera el comportamiento humano es innegable. Es decir, tenemos una concepción de que yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que yo decido, yo me rijo por mis propias normas. Y resulta que es que usted nunca hace lo que quiere, usted nunca ríe por sus normas, usted nunca hace lo que a usted le parece. Eso sería verdad si usted fuera cuerpo y mente. Entonces usted sería un animalito, es decir, un ser vivo sin espíritu, es un animalito. ¿Sí? Es un animal. Con inteligencia o no, yo no estoy diciendo que no, es que la inteligencia es más un concepto de mente. No de mente, sino de espacio-mente. El tema espiritual va más allá de todo eso. Entonces, si usted no tuviera espíritu, usted obraría como un animal. ¿Sí? Pero usted tiene espíritu, luego usted no se gobierna a sí mismo, usted siempre va a estar espiritualmente dividido, si me permite la expresión, entre la voluntad y la obra de Dios y entre la voluntad y la obra del diablo. Usted va a inclinarse a uno de los costados, a uno de los dos lados de esa balanza. Usted nunca va a obrar por voluntad propia en uno u otro aspecto. Lo que sí tiene, y para eso tiene alma, para eso tiene mente, para eso tiene carácter, lo que usted sí tiene es la potestad y la facultad de decidir hacia qué lado inclina su balanza. Eso sí lo tiene. Lo que no tiene es la libertad de ser autónomo en la decisión. No hay tres lados de la balanza. Dios, el diablo y usted. No, usted no está entre el juego, es esa nube. Usted obra conforme la voluntad, el conocimiento de Dios o conforme la voluntad y el discernimiento del mundo o del diablo. Y es por eso que la palabra de Dios dice, aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Va entendiendo por dónde va el agua al molino? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Esa cita bíblica de allí de Santiago, para que la tenga presente. Aquel que se constituye amigo de Dios se hace enemigo. Amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No hay punto intermedio. Entonces, la prueba de la naturaleza humana creo yo que es contundente cuando entendemos este concepto. Usted toma la decisión, ¿qué voluntad sigue? ¿La del diablo o la de Dios? Pero usted nunca va a asumir su propia voluntad. Usted lo que tiene es la capacidad de decir a qué voluntad
se adhiere, si a la del diablo o a la de Dios, pero no a la suya. Cuando entiende uno este concepto, usted comprende y racionaliza la prueba del carácter de los demonios desde el plano de la naturaleza humana. En cuarto lugar, hay una prueba desde la experiencia humana. La anterior era desde la naturaleza humana. Ya no vamos a hablar de la naturaleza humana, vamos a hablar desde la experiencia humana. Y allí empezamos a ver unos patrones que desde el punto de vista psicológico y sociológico, casi que me atrevería a decir yo antropológico, empiezan a enmarcar lo que son unos rangos en la experiencia humana que van delimitando ciertos caracteres que no encajan dentro de la experiencia vivencial de los seres humanos. Es decir, la vivencia del ser humano no encaja dentro de cierta experiencia de vida, sino que está por fuera de ella. Entonces empiezan a aparecer unos patrones en la experiencia de vida que están más allá de la comprensión y el manejo humano. Es decir, un ser humano no tiene ningún sustento para comportarse de cierta manera. Su perfil de humanidad no encaja dentro de la humanidad, dentro del ser humano, esa experiencia de vida no encaja. Y cuando logramos entender y comprender este aparte, empezamos a entender por qué es tan delicado cuando ciertos lineamientos de pensamiento llegan a un poder político o llegan a ocupar ciertos cargos o ciertas labores, empiezan a ser funcionarios. ¿Por qué? Porque estos prototipos, estos esquemas, estas experiencias de vida son los que permiten clasificar desde el punto de vista psicológico, sociológico y antropológico a los asesinos, a los violadores, a los ladrones, a los extorsionistas. Tienen unos patrones. Y eso dentro de la antropología forense o dentro de la antropología policíaca, dentro de la investigación policíaca y jurídica, es lo que permite establecer unos perfiles que encajan dentro de esta anomalía mental y psicológica. Entonces, hay unos perfiles relativamente claros y establecidos sobre lo que es un psicópata, sobre lo que es un sociópata, sobre lo que es un asesino, sobre lo que es un ladrón, sobre lo que es un violador. Y son estas conductas las que están al margen de la experiencia de la vivencia humana. Es decir, ¿cómo es posible que una persona pueda violar y asesinar a un niño? Eso es una cosa que es inhumana, no encaja, pero encaja dentro del perfil de un pedófilo. Y esa experiencia humana es la que da la muestra y se convierte en la prueba de lo que es la acción de los demonios o de las tinieblas o del diablo dentro de la experiencia de vida humana. Vamos a continuar, si el Señor nos permite, la próxima semana hablando y demostrando que
hay una prueba de la existencia del carácter y de la personalidad de los demonios desde la experiencia de la vida humana. Para terminar este primer elemento, que es básicamente la existencia de los demonios, para pasar a otro capítulo que será la identidad de los demonios. Y allí vamos a hacer también una disertación bastante clara sobre la temática. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre hoy y siempre. Que tengan un excelente fin de semana.